Antes de comenzar a escribir variables y constantes, lo primero que vamos a realizar es estructurar de mejor manera nuestro proyecto de JavaScript, en la cual voy a en primera instancia crear una nueva carpeta y a esta carpeta le voy a denominar con el nombre de JS. Y dentro de esta carpeta JS voy a ir almacenando todos los archivos de JavaScript que voy a ir creando a lo largo de este curso. Entonces simplemente voy a agarrar el archivo app.js y lo voy a dejar caer dentro de la carpeta JS. Bien, entonces ahí ustedes observan que tenemos ya un error. Esto simplemente se soluciona colocando la ruta relativa correcta, que primero sería acceder a la carpeta JS y luego recién accedemos al archivo app.js. Y de ahí podemos observar nuevamente que ya tenemos de manera correcta nuestro programa de JavaScript. Ahora voy a crear un nuevo archivo, pero lo voy a crear dentro de la carpeta JS y le voy a denominar con el nombre de variables.js. Y lo voy a incluir también aquí en mi etiqueta script. Esto lo voy a comentar. Y voy a incluirlo con nuevamente la etiqueta script. Y aquí vamos a acceder nuevamente a la carpeta JS y luego accedemos a variables.js. Bien. Vamos al archivo de variables.js. ¿Y qué es una variable? Una variable es alguna representación de memoria en algún lugar, la cual vamos a reservar para poder guardar algún valor en ella. Entonces, antes de definir una variable, quiero explicarles cómo definir un comentario. Un comentario se define de dos formas. Podemos definirlo un comentario en una línea, que sería simplemente colocar / o doble barra de inclinación, y ahí podemos escribir, por ejemplo, variables. Otra forma que podríamos realizar también es colocando un comentario multilínea, que simplemente es colocar la barra inclinada seguidamente del asterisco, luego colocarle aquí un valor que por ejemplo diga constantes, y para cerrar esto podría colocar asterisco y nuevamente la barra inclinada, y con eso ya tendría definido un comentario multilínea. ¿Por qué multilínea? Porque aquí abajo yo puedo ir escribiendo diferente contenido. Entonces, de esa manera yo puedo definir un comentario tanto que sea en línea, una sola línea, o para varias líneas. Para yo definir una variable en JavaScript, lo que podría realizar es dos estados. El primer estado es de declarar la variable, que simplemente para poder declarar esta variable tendría que escribir la palabra let seguidamente de un nombre para esta variable. Por ejemplo, vamos a colocar nombre. Y aquí coloco punto y coma y con eso ya estaría declarando esta variable. El siguiente estado es de poder inicializar esta variable, que simplemente es acceder a la variable nombre y seguidamente asignarle un valor, que por ejemplo le voy a asignar un valor de Rudy. Coloco punto y coma y con eso ya estaría inicializando esta variable. Para yo mostrar el valor de esta variable podré utilizar nuevamente la consola. Entonces aquí coloco debajo de la inicialización de la variable, coloco el método de console.log y simplemente para acceder a la variable coloco el nombre de esa variable, que sería nombre. Y como ustedes allí pueden observar, tenemos ya el valor que estamos mostrando aquí en la consola del navegador, que es Rudy. Algo particular de una variable es, por ejemplo, que yo puedo modificar ese valor. Entonces aquí, por ejemplo, voy a colocar nombre y vamos a colocar aquí otro valor que diga, por ejemplo, Ramiro. Entonces ustedes observan, ahí podemos observar que ya cambió el valor de Rudy a Ramiro.
También debemos de considerar aquí que en JavaScript el código, la sintaxis de JavaScript es case sensitive, lo cual, por ejemplo, voy a colocar aquí nuevamente una declaración de una variable y voy a colocar el mismo nombre que tiene la variable anterior. Por ejemplo, nombre. Bien. Y voy a asignarle, por ejemplo, un valor que diga María. Y voy a hacerle una leve modificación simplemente en la primera letra de esta variable, que le estoy asignando, por ejemplo, una N mayúscula. Entonces, yo, por ejemplo, ahí tal vez esperaría que la variable nombre que tenía Ramiro, ahora estamos modificando con el valor de María. Pero ahí observamos que no se ha modificado nada. Incluso si yo le coloco el console.log y le coloco la variable nombre pero con el carácter en mayúscula, y ahí puedo observar que estos son bastante distintos, ya que, como habíamos dicho, JavaScript es case sensitive. Entonces, por más que yo le modifique algún carácter a algún nombre de alguna variable, entonces van a ser diferentes variables. Algo importante también aquí en JavaScript es que podemos concatenar valores. Por ejemplo, yo quiero hacer tal vez un saludo. Entonces, por ejemplo, aquí voy a colocar console.log y, por ejemplo, quiero hacer un saludo, que simplemente aquí voy a colocar bienvenido. Y simplemente para concatenar, yo voy a colocarle el signo de más y voy a llamar a la variable nombre. Y si ustedes ahí observan, ya he concatenado dos valores diferentes, ¿no? Uno que es una cadena de texto y lo he concatenado con una variable que es nombre. Entonces ahí ya tenemos bienvenido Ramiro. Aquí también podemos tener alguna variante que, por ejemplo, cuando yo utilizo una comilla simple y cuando utilizo comillas dobles. En particular, yo utilizo bastante comillas simples, ya que, por ejemplo, si quisiera realizar alguna modificación, aquí vamos a hacerlo aquí abajo. Por ejemplo, yo quisiera aquí colocar hola Rudy y quisiera colocarlo entre comillas, o sea que se muestre entre comillas. Entonces yo al definir ya ese valor que quiero mostrar en la consola con comillas simples, yo ya tengo la ventaja de poder utilizar aquí las comillas dobles para que se pueda mostrar ya ese valor que quiero modificar con esas comillas dobles. Pero sin en cambio, si utilizo aquí al inicio comillas dobles y aquí también al finalizar comillas dobles, fíjense que aquí me da un error. Incluso aquí me está diciendo que la sintaxis no es correcta. Entonces, por esa razón es bueno siempre, o lo que les recomiendo siempre es utilizar las comillas simples. Ahora vamos a definir una constante. Una constante, de la misma forma, es una representación de reservar un espacio en memoria en la cual también vamos a guardar algún valor, pero con la única diferencia que aquí no va a cambiar el valor. Bien, vamos al ejemplo. Por ejemplo, para definir una constante, simplemente ustedes escriben la palabra reservada const, seguidamente del nombre que va a llevar esta constante. Por ejemplo, puede ser saludo. Y aquí vamos a, por ejemplo, asignarle un valor que diga hola. Entonces, de la misma forma, para poder mostrar una constante, podría utilizar la consola. Entonces, coloco aquí console.log y accedo y muestro, por ejemplo, saludo. Bien, entonces ahí tengo ya el valor de hola. Entonces, yo aquí, por ejemplo, puedo concatenar también con la variable nombre. Por ejemplo, nombre en mayúscula. Y ustedes ahí observan que tenemos hola María. Y aquí ustedes observan que también tenemos un problema del espacio. Y esto simplemente es que podemos modificar de la siguiente manera. Colocar aquí entre comillas un espacio y nuevamente concatenarlo.
Entonces ahí podemos observar que ya le hemos asignado un espacio entre esos dos valores, entre una constante y una variable. Bien, entonces aquí vamos a quedarnos en esta clase y nos veríamos en el siguiente video.